¿Qué tal, parceros? Espero que estén muy bien. Lleva algunas semanas sin publicar, entonces el día de hoy vamos a analizar y a revisar el precio de Bitcoin, los gráficos, el análisis técnico del precio. Les comento de entrada que seguimos manteniendo el mismo análisis que llevamos desde hace varios meses atrás y que a pesar de la volatilidad que tuvimos la semana pasada con ese evento importante y ese pico de volatilidad histórico, a pesar de eso, Bitcoin se mantiene dentro de los niveles y dentro del análisis y la proyección que llevamos desde videos anteriores. Entonces, espero que me puedan acompañar hasta el final. Los dejo con el nuevo logo y la nueva intro y sin más preámbulos, empecemos con el análisis. Vamos a empezar el análisis con el gráfico mensual, bajamos rápidamente un par de comentarios en el gráfico semanal y terminamos con el gráfico diario, que creo yo que es donde están las zonas claves que pueden determinar el movimiento, la tendencia ahorita en el corto y en el mediano plazo. Entonces, acá en el gráfico mensual creo yo que para mí es una muestra clara de que Bitcoin sigue en tendencia alcista, a pesar de que llevamos 4 o 6 meses ya casi desde el máximo histórico, 5 o 6 meses desde el máximo histórico, y Bitcoin ha retrocedido ya casi que un 30% desde el máximo histórico. Vamos a ver cuánto ha retrocedido Bitcoin: 33% desde el máximo histórico, incluso con el mínimo de la semana pasada, que fue un evento macro que no habíamos visto desde el 2020, prácticamente, con ese pánico del COVID, y fue toda esa situación con la subida de intereses en Japón y todo el pánico que desencadenó con el con el carry trade del yen, y posiblemente han escuchado mucho respecto al tema. Entonces no me voy a centrar en eso. Básicamente, a mí lo que me parece importante es que Bitcoin sobrevivió ese evento macro, ese evento que en términos del VIX solamente habíamos visto en la crisis del 2008, en el Corona Crash, y el lunes pasado, que fue cuando el Banco de Japón subió sus tasas de interés 15 puntos básicos, un 0.15%. Entonces, que Bitcoin haya sobrevivido ese evento macro y se haya mantenido dentro de lo que para mí sigue siendo una bandera alcista, este canal que venimos analizando aquí en este canal de YouTube desde hace varios meses ya, que lo sigue manteniendo y que en mi opinión sigue siendo el patrón que nos sigue apuntando a los $100,000 eventualmente en el mediano largo plazo. Creo yo que nos llevará ya en menos de un año, a más tardar un año, pero pues puede que nos tarde un poco más. Entonces, el gráfico mensual de Bitcoin sigue siendo alcista, visto en perspectiva, tener esos 5 o 6 meses de corrección después de ver una subida de, ¿qué? 200%. ¿Cuánto subió Bitcoin desde septiembre del 2023? 196%, y que corrija un 33% después de subir el 196%. Visto en esa perspectiva, no me parece una locura. Ahora bien, este gráfico mensual nos da una media móvil de 20 periodos que va subiendo rápidamente, pero que no alcanzamos a tocar. Esa media móvil está en 42,000 este mes, pero va a estar en 45 más o menos en septiembre, y 46,500 más o menos en el mes de octubre. El cierre de este mes creo yo que va a ser clave para saber qué va a pasar los meses siguientes. Creo yo que un cierre con Bitcoin 59, 60 para arriba va a ser en general alcista, nos va, o al menos a mí me va a indicar más que ya se ha tocado un fondo y que es más probable que Bitcoin vaya a marcar un nuevo máximo a que vaya a marcar un nuevo mínimo por debajo de $50,000. Ahora, un cierre en el mes de agosto por debajo de 58 ahorita que nos bajemos de temporalidad, vamos a ver cómo es una zona clave por varias razones, pero un cierre mensual por debajo de 58, entre más abajo de 58 peor, pero por debajo de 58 sí nos daría riesgo de que esta corrección se extienda todavía por 1 o 2 meses más y sí terminemos cayendo o tocando la media de 20 periodos en el mensual, 45, $48,000. Entonces no me preocuparía tanto, pero pronto para esos o para esas personas o para los trades que vayan con apalancamiento, obviamente va a ser una razón para ser cauteloso. Antes de terminar lo del gráfico mensual, hay una persona que me comenta siempre en los videos y en lo que publico en Twitter, que porque yo omito, porque yo ignoro decirle a la gente que Bitcoin está haciendo un doble techo y que Bitcoin va a caer a $5,000 o a $1,000, no sé el objetivo que tiene esa persona. No es por banderearlo ni mucho menos, no es que yo ignore o vaya una conspiración y yo esté engañando a la gente y vendiéndole algo que no realmente creo.
En mi opinión, Bitcoin no está haciendo un doble techo, Bitcoin no tiene una divergencia bajista. Si alguien está viendo el MACD y cree que esto es una divergencia bajista porque este máximo no logró superar este máximo de acá, pues déjeme decirle que todavía no es una divergencia bajista confirmada. Para que esto sea una divergencia bajista, el MACD tiene que primero cruzarse a la baja y después tiene que caer por debajo de la línea cero. Tiene esas dos confirmaciones. Para eso todavía tiene que pasar mucho tiempo y el precio tiene que caer mucho más. Y yo he visto en más de una ocasión que el mercado amenaza con la divergencia, se acerca al cruce, se acerca suficiente al cruce y al final no. Bitcoin empezó a subir, nunca cruzó, marcó un nuevo máximo y los que shortearon el mercado prácticamente lo perdieron todo. Entonces no es que yo esté ignorando una divergencia bajista con Bitcoin. Yo personalmente no creo que Bitcoin vaya a caer. Para mí el peor escenario posible con Bitcoin es a los $30,000. Es un escenario que le doy, no sé, menos del 10% de probabilidad. Algo muy malo en el mundo tendría que pasar, creo yo, para que volvamos a ver un Bitcoin a 30,000 y creo yo que no lo veríamos más abajo de ese precio. Obviamente es mi opinión personal. Si hay alguien bajista con Bitcoin y lo quiere shortear, hay un hecho matemático y es que si no vas a utilizar apalancamiento, lo máximo que puedes ganar es un 100% si Bitcoin se va a cero. Y si se va a cero, posiblemente no te puedas salir de esa posición y pues no ganaste nada. Para los que estamos alcista, el perfil de riesgo es diferente. Sin apalancamiento, si no tenemos la razón, lo máximo que podemos perder pues es ese 100% si Bitcoin cae. Pero el potencial al alza es ilimitado. Entonces, en perfil o en cuestión de riesgo-beneficio, apostarle a que Bitcoin va a colapsar y que va a desaparecer no es tan buena apuesta como apostarle a que Bitcoin va a seguir aumentando de capitalización. Ya en otro video puedo hablar de por qué desde los fundamentales para mí, sin duda, Bitcoin va a seguir subiendo. Básicamente los conceptos que están detrás de eso es dominancia fiscal de los países y el supply limitado de Bitcoin. Para mí esa combinación le da un camino al alza para Bitcoin casi que garantizado. Si a eso le sumamos el hecho de que Bitcoin ya es un activo financiero legitimizado, podríamos decirlo, si está bien la palabra, legitimizado con los ETFs y que ya bancos de los más grandes del mundo, fondos de pensión, gobiernos, están teniendo Bitcoin y activos de Bitcoin como estos nuevos ETFs en sus portafolios, en sus balances, creo yo que es razón más que suficiente como para ya no caer en ese cuento de que Bitcoin va a desaparecer o que Bitcoin es una burbuja o un esquema Ponzi. Entonces, es mi opinión personal. Con eso cierro el análisis del gráfico mensual y vamos rápidamente al análisis semanal. En el gráfico semanal no tengo mucho más por agregar. Creo yo que sí me gustó muchísimo el cierre de la semana pasada. A pesar de todo el miedo que hubo al principio de la semana, fue uno de los mejores cierres. O sea, es una de las mejores velas semanales que ha tenido Bitcoin en su historia, rebotando desde la media de 50, cerrando en positivo a pesar del miedo que hubo dentro de la semana. Y pues si nosotros vemos que durante la semana el precio cayó 15% y aún así cerró en positivo, creo yo que es una muy buena señal. Para mí, esto ya marcó fondo o el gráfico semanal es uno de los que más indicios me da de que ha marcado un fondo. Todavía no indica o no indica inminente que va a cambiar la tendencia y que Bitcoin va a empezar a subir en el corto plazo, pero creo yo que sí indica que al menos no va a caer de 53, que sería la media de 50 periodos para las próximas 2 o 3 semanas. Entonces, en mi opinión, soy alcista con el gráfico de semanal. No es algo que me invite a comprar más o arriesgarme más al alza, pero pues para lo que ya tengo comprado, pues me invita a mantenerlo, a no tener miedo al menos. No me gustaría ver un cierre semanal por debajo de 52, 51, que pierda esta media de 50, pero no me asustaría o no vendería ni shortearía Bitcoin, porque como vimos en el gráfico mensual, está esa media de 20 periodos, que en mi opinión es el soporte más importante que tenemos ahorita para el año. Y ya bajamos al gráfico diario, que creo yo que es donde está lo más importante. Lo primero es analizar el precio de Bitcoin respecto a las medias móviles en este gráfico diario y vemos que el rechazo de hoy, y de pronto no solo el rechazo de hoy, sino el rechazo de Bitcoin durante los últimos días ha sido desde este clúster o desde este conjunto de medias móviles en el gráfico diario y de cruces bajistas
de medias en el gráfico diario, vemos que se cruzó a la baja el día de hoy, la media de 20 y la media de 50, pero más temprano en la semana se había cruzado a la baja media de 20 con media de 200 y media de 50 con media de 200. Técnicamente esto es una mala señal, pero en mi opinión, que ya es más cuestión de intuición que cuestión de que al final no hay cómo saberlo, pero mi intuición al menos me está invitando a posicionarme a que esto tiene más pinta de ser una trampa de osos que ser realmente un cruce bajista de medias que nos va a indicar una tendencia bajista. Creo yo que el fondo ya se tocó con ese pánico de la semana pasada, el mercado, el sistema financiero en general se desapalancó, pero el mercado cripto aprovechó ese momento también para desapalancarse y creo yo que eso es otra razón que me indica a mí que hemos marcado un fondo. Acá la zona clave definitivamente la podemos marcar entre esas medias móviles, entre 61.500 y 62.500 más o menos es donde estará esa oferta residual de las medias móviles. Por encima de esa zona habrá un sesgo más positivo, pero todavía hay bastantes resistencias como vamos a ver ahorita con el perfil de volumen. Entonces, aquí de pronto creo yo que hay que tener cuidado con el escenario bajista. Si este rechazo se mantiene, si Bitcoin cierra el día de hoy por debajo de 59, 58, vamos a ver ahorita con el perfil de volumen como 58 es un nivel clave de corto plazo. Si Bitcoin cierra por debajo de 58, creo yo que podría caer a 54, bueno, entre 55 y 53, entre 55 y 53 y ahí marcar un fondo y volver a intentar un movimiento alcista. Es a lo que yo me estaría jugando o a lo que voy a estar pendiente al cierre de hoy para posicionarme con la cuenta de copy trading del canal. Si cerramos por debajo de 58, me preparo para una caída 54, 55 y después a volver a subir. Es decir, no esperaría nuevos mínimos. Si ya caemos de 53, pues buscaría la manera de protegerme o reducir exposición, etcétera. Pero en principio, espero que en el peor de los casos caída a 53. Por otro lado, si el cierre de hoy es por encima de 60, no hago nada. Si es por encima de 62, no hago nada, o bueno, sí haría algo porque en este momento en 61 tengo una posición bajista que es de protección. Mi posición principal es alcista que la tengo desde 59. Es una posición que tengo desde marzo y en este momento la tengo desde 59 después de gestionarla muchas veces y tengo un corto de protección en 61. El único cambio que haría en caso de que Bitcoin cierre por encima de $62.000 sería quitarme la posición bajista y dejar correr la posición alcista sin protección. Esa protección la tendría que volver a tomar si Bitcoin vuelve a caer de 62. Si vuelve a perder las medias móviles, yo me tengo que proteger sí o sí, porque esa es la gestión que requiere esta cuenta y esta estrategia de Bitcoin que va con apalancamiento. Entonces, esa sería mi gestión con esto que está pasando. Y ahora agreguémosle a esto y con esto terminamos, que es el análisis con el perfil de volumen, que siempre o al menos en los últimos análisis hemos analizado el perfil de volumen como un indicador importante. Creo yo que lo sigue siendo. Acá vemos que en el video anterior, y lo pueden ir a revisar, expliqué el perfil de volumen, cómo se compone, cuáles son las zonas clave con el perfil de volumen, por eso no voy a perder tiempo aquí con esto. Básicamente tenemos el área de valor en 58.400, sabemos que el área de valor actúa como soporte y que por debajo del área de valor no queremos estar realmente porque nos da el riesgo de tendencia bajista. Entonces creo yo que si Bitcoin pierde el área de valor, pues es otra razón que nos podría llevar a 54, 55, 53. Por eso la gestión que les comentaba hace un rato. Si Bitcoin se mantiene por encima de 58 y por debajo de 60, pues no hago nada. Si se mantiene en 60, 62, no hago nada. Por encima de 62, solamente cierro el corto. Aquí vemos también con el perfil de volumen importante que la zona de mayor negociación sigue estando en 66. Por eso, entre 62 y 64, tampoco creo yo que le agregaría mucho a Bitcoin o no me arriesgaría a aumentar la posición alcista. Eso sí, no le tendría un corto, no tendría razón como tal para protegerme estando por encima de todas las medias móviles, pero tampoco tendría razón para aumentarle porque sé que todavía no hemos superado la zona de mayor volumen, que todavía posiblemente esté cargada de oferta. ¿En qué momento le agregaría yo a Bitcoin? Creo yo que, bueno, según el perfil de volumen debería
por encima de 71.600, pero creo yo que por encima de 70, cuando ya perfore 70 nuevamente, ahí sí yo ya estaría dispuesto a atacar con apalancamiento y con trades de corto plazo, no solamente a Bitcoin, sino a muchas altcoins, al menos con esta cuenta del canal, con esta cuenta de copy trading y la estrategia de apalancamiento que tiene. Con mi cuenta personal, en el otro video que les comente por qué es que me están gustando en general las altcoins, al menos con lo que está haciendo Bitcoin con la dominancia y lo que está pasando con Ethereum, pues más o menos se va a entender la idea, pero es algo ya sin apalancamiento y aparte de la cuenta del canal, que es esta de copy trading. Y ese era el análisis que traía para el día de hoy. Sé que estuvo un poco largo, espero que al menos se haya entendido. Cualquier pregunta o comentario igual me lo pueden dejar ahí en la cajita de comentarios y yo trataría de responderles en el menor tiempo posible. Si se han quedado hasta el final, les agradezco que también me ayuden con ese dedito arriba que le ayuda muchísimo a la visibilidad del video. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.